Iglesia de Jesucristo, muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy. Como domingo a domingo nos encontramos en este lugar para recibir el consejo de la palabra del Señor. Bendito sea Dios porque nos ha permitido una nueva semana, un nuevo día de vida, una nueva oportunidad para todos los que estamos presentes, para todos los que se van a conectar en las redes sociales. Dios les bendiga, mis amados hermanos, donde quiera que estén, familia, donde quiera que se encuentren. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestro servicio, como domingo a domingo. Vamos a ponernos en las manos del Señor, esperando que el Señor hable a cada corazón, que el Señor supla cada necesidad de los presentes y de los que van a recibir el mensaje por medio de las redes sociales. Dios les bendiga. Aleluya. Bendito Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Nuevamente, Padre amado, nos encontramos en este lugar, alabándote, bendiciéndote, exaltando tu nombre, Señor amado. Agradecidos por la oportunidad nueva que nos concedes en tu amor y en tu misericordia. Muchas gracias te damos, Señor, porque estamos nuevamente de pie. Nos hemos levantado, hemos alzado nuestras manos al cielo, dándote un agradecimiento por ese amor, por esa misericordia infinita. De poder, Señor, abrir nuestros ojos, mirar un nuevo amanecer. Aleluya. Somos bendecidos por ese lado, Señor, pero hay mucha gente, Señor, que no tuvieron ese privilegio que tenemos nosotros, Padre, que tenemos esta nueva oportunidad de estar aquí para escuchar el consejo de tu palabra bendita, para escuchar lo que tú tienes para cada uno de los presentes en las redes sociales y en este edificio, Señor. Muchas gracias te damos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas cada vida conforme a tu voluntad, Señor. Estamos agradecidos, estamos necesitados. Estamos, Señor, esperando de ti una palabra que pueda fortalecer más nuestra fe en ti, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, te pedimos que bendigas este lugar, límpialo de toda contaminación, de toda presencia contraria a la tuya, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú reprendas todo estorbo, Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo que va a exponer el consejo de tu palabra el día de hoy. Te pedimos que tú solamente, Señor, uses a tu siervo, Señor, como un vaso para poner tu palabra a la necesidad de tu pueblo, Padre. Tu Santo Espíritu, Señor, sea dirigiendo a nuestro hermano, a nuestro pastor, por medio del mensaje que va a exponer el día de hoy. Gracias, Señor, te damos por las vidas presentes, Padre. Gracias por esta nueva oportunidad de vida que tú nos concedes el día de hoy. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Padre. Eres bienvenido, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Muchas gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Prepárense para recibir el mensaje del día de hoy. Aleluya. Le damos el lugar a nuestro hermano Daniel, a nuestro pastor Daniel Vázquez, que trae el consejo de su palabra. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Aleluya. Yo creo que a mi hermano les dio la bienvenida, ¿verdad? A todos nuestros hermanos, a los que nos están mirando
a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Dios les bendiga. Sí, Señor. No sé si le puedo subir ahorita el volumen porque como que lo oigo muy bajo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Hoy en esta mañana, amados hermanos, el título del mensaje es el glorioso plan de Dios redentor, salvar a la humanidad, ¿verdad? Dios les bendiga a nuestros hermanos que están mirándonos a través de las redes sociales. Nuevamente los mandamos a bendecir desde aquí, desde Chatsworth, esperando que el mensaje de esta mañana venga a traerles una bendición grande, ¿verdad? Porque para eso es el consejo de la palabra, para eso es para llevarles el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios a través de su bendita palabra, y al mismo tiempo también a nosotros hablarnos, ¿verdad? Animarnos. La Biblia dice que su palabra es para corregir, para enseñar, para instruir, ¿verdad? Para que todos nosotros podamos caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Si desconocemos la Biblia, si desconocemos su palabra. Entonces es necesario que conozcamos su palabra para que podamos nosotros caminar conforme al corazón de Dios, que es lo que tanto deseamos y necesitamos. Sí, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. El glorioso plan de Dios salvar a la humanidad. Amados hermanos, aleluya. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que todo ser humano es pecador. Todos nosotros, todos los seres humanos somos pecadores. Todos. Eclesiastés 7:20 también dice: ciertamente no hay hombre justo que haga el bien y que nunca peque. Eso es lo que dice el proverbista Salomón. Entonces, desde allí nosotros nos damos cuenta que como seres humanos, todos nosotros traemos dentro de nosotros algo que se llama pecado, ¿verdad? Y el pecado lo que hace es alejarnos de la voluntad de Dios, alejarnos de la presencia de Dios. Es lo que hace el pecado, nos aleja, nos priva de la presencia de Dios, nos priva de su poder salvador, ¿verdad? Es lo que hace el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para que el hombre pueda ser limpio del pecado? Lo que Dios ha hecho, amados hermanos, es lo que a nosotros como seres humanos, como seres pensantes, muchas veces nos cuesta trabajo entender, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta trabajo entender? Si nosotros sabemos, por ejemplo, que Jesucristo es Dios, porque así lo dice la Biblia. San Juan lo dice muchas veces: Jesucristo es Dios. Por Jesucristo fueron creados los cielos y la tierra. Él los creó. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser posible que ese Dios maravilloso, ese Dios glorioso, haya tenido que dejar su trono de gloria, haya tenido que despojarse de lo que Él es, para venir a tomar el cuerpo de un ser humano? A nosotros nos cuesta trabajo entender eso, ¿verdad? Porque nosotros, como conocemos, como adultos que somos, sabemos que si tenemos el poder para cambiar cualquier cosa, nosotros podemos cambiar en cualquier momento, cuando queramos. Podemos cambiar todo absolutamente, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una necesidad económica y tenemos dinero en el banco, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos dinero del banco y solventamos ese problema económico, ¿verdad? La mente humana se pone a pensar: ¿cómo puede ser posible que Dios haya hecho eso? Que haya dejado su trono de gloria para venir a tomar cuerpo humano, para venir a nacer como un niño. ¿Cómo pudo ser posible eso? Eso es incomprensible, es irracional para nuestra mente. No lo entendemos.
No le encontramos la razón. Pero como dice la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos de nosotros, son tan distantes como el cielo de la tierra, así son los pensamientos de Dios con los pensamientos del hombre. Entonces, no entendemos eso, pero lo que sí entendemos es que ¿qué es lo que Dios mira en el hombre? ¿Qué es lo que Dios miró en nosotros? ¿Qué es lo que Dios mira en ustedes? Mira en mí, mira en ustedes. Para que Él haya hecho semejante sacrificio de venir a tomar forma humana por sus criaturas. ¿Qué tan importante será el ser humano para Dios? ¿Qué tan importante es el ser humano para Dios? ¿Qué es lo que Dios mira en el ser humano, amados hermanos? ¿Cuántas de las veces nos hemos preguntado eso? ¿Por qué tanto amor de Dios por usted? Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la razón del sacrificio de Jesucristo? ¿Qué cosa es lo que depara el destino para el hombre sin Cristo? Para que Dios haya hecho semejante sacrificio por nosotros, ¿qué es lo que hay para el ser humano pecador? Porque para que nosotros hayamos tenido, amados hermanos, esa bendición de que Jesús, el Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios único, haya venido a este mundo, haya venido a pisar la tierra como hombre, siendo el creador de ella. Y aparte de eso, para venir a ser martirizado por cada uno de los hombres, por cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios está mirando como final para el ser humano, hermanos míos? Que haya hecho semejante sacrificio para que el hombre no vaya a dar a ese lugar de sufrimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser muy grave el problema que va a pasar el hombre pecador. Por eso es que Dios hizo semejante sacrificio, venir a dar su vida por nosotros. Para que nosotros no termináramos alejados de Dios, no termináramos en un lugar tan tormentoso como dice la Biblia. Jesucristo vino predicando eso. Es mejor que entre el hombre sin ojo a la eternidad, a la gloria, al cielo, y no que todo su cuerpo con sus dos ojos sea echado al infierno, al fuego eterno. Es lo que dice Jesús. Tiene que haber algo muy grave para que Él haya hecho semejante sacrificio con la intención de salvar a la humanidad, de que no llegue hasta ese lugar. Amén. Sí, Señor, aleluya. Si todo hombre es pecador, como lo dice Romanos 3:23, entonces está condenado a la muerte eterna, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos absolutamente. Alejados de la gloria de Dios. Entonces, si todo hombre es pecador, y si la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte, porque la paga del pecado es muerte, para la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, si el precio del pecado es la muerte, es la condenación, es el infierno, es el lago de fuego, entonces yo creo que tiene razón Dios en haber venido personalmente para salvar a sus criaturas, a la humanidad. Aunque es muy difícil para nosotros que tenemos razonamiento entender la magnitud, amados hermanos, de esa acción de parte de Dios, lo único que podemos con nosotros entender es que hay un futuro terrible para la humanidad, para el ser humano sin Cristo. Para que Dios haya hecho semejante sacrificio, quiere decir que hay algo demasiado grave para el hombre pecador, que Dios no quiere que se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Sí, Señor, aleluya.
Tiene que ser algo sumamente grave. Por eso el glorioso plan de Dios es salvar a la humanidad. Amén. Amén, amén. Entonces, si nosotros nos damos cuenta a través de la palabra de Dios, cuando la Biblia nos habla de la creación del hombre adámico, dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 23 del libro de Génesis, dice que cuando ellos pecaron, se escondieron de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios, ¿verdad? Y Dios le habla a Adán, ¿dónde estás? Señor, dice, estoy aquí, dice, estamos aquí. Es que tuve miedo porque estamos desnudos, oí tu voz y tuve miedo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice que Dios inmediatamente les puso o los cubrió con pieles. Inmediatamente Dios, cuando miró que Adán y Eva estaban desnudos, vino y los cubrió con pieles. ¿Qué cosa es lo que podemos aprender de ahí? Que desde un principio Dios hizo un sacrificio por el pecado y la desobediencia de Adán y de Eva. ¿Qué es lo que Dios hizo? Yo creo que Dios tuvo que haber sacrificado algunos corderitos para quitarles esa piel y venir y cubrir a Adán y venir y cubrir a Eva. O sea que desde un principio hubo derramamiento de sangre para cubrir el pecado del hombre. ¿A dónde voy con todo esto? La palabra de Dios nos dice claramente que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Hebreos capítulo 9. Ahora súbele al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 9:22. Miren lo que dice Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley que dio Dios con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. O sea, no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no existe el perdón de Dios. O sea, que no es la religión la que te va a salvar, no es la religión la que me va a salvar, no es la religión la que salva al ser humano. Lo único que salva al ser humano, lo único que puede limpiarnos delante de Dios, lo único que puede purificarnos, lo único que puede santificarnos es el derramamiento de la sangre. Sí, Señor, amén. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no se hace remisión. ¿Qué quiere decir no se hace remisión? No hay perdón, no hay limpieza, no hay justificación si no existe un derramamiento de sangre. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel? El pueblo de Israel lo que hacía era sacrificaban animalitos cada semana sacrificio, sacrificaban bueyes, sacrificaban ovejas, sacrificaban corderos, sacrificaban palomas. Cada semana estaban sacrifica. ¿Para qué? Para cubrir el pecado del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? No se trata solamente de cubrir el pecado del pueblo. Hay que eliminar el pecado del corazón, de la vida, del alma, del espíritu del hombre. Pero para eso tiene que haber un derramamiento de sangre santo, puro, limpio. Un derramamiento de sangre donde el ser que va a derramar su sangre sea sin pecado para que pueda ser purificado. Por eso viene Pablo y en el libro de Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay removimiento de pecado, el pecado se mantiene ahí, entonces tiene que haber un derramamiento de sangre. Es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Lucas 22:20. Miren lo que es bien importante, por favor, que analicemos esto. Lucas 22:20, amados hermanos. Gloria a Dios. Sí, Señor, aleluya. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hebreos dice
sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Viene Cristo y dice, esta copa, Él está hablando a sus discípulos de lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Él dice, esta copa representa, tipifica mi sangre que por vosotros es derramado. Entonces, ¿para qué derramó Jesucristo su sangre? Jesucristo derramó su sangre, ¿para qué? Para que hubiera remisión de pecado, para que hubiera perdón de pecado, para que hubiera limpieza de pecado del ser humano que nos estaba llevando a estar apartados de Dios. ¿Cuántos años vivimos apartados de Dios? Es imposible que la religión pueda acercar al ser humano a Dios. La religión no acerca al ser humano a Dios. El ser humano está alejado de Dios. Todo el ser humano está alejado de Dios. Y la única forma de que nosotros estemos cerca de Dios es que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Es que nosotros hayamos nacido de nuevo. Es que nosotros aceptemos a Jesucristo como el único que nos lleva delante del Padre. Así lo dicen las Escrituras. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, Señor. Nadie. Entonces el ser humano en sí está alejado de Dios, está alejado del corazón de Dios, está alejado de la presencia de Dios. Por eso es que el ser humano es pecador. Amén. Pero dentro del plan de Dios es redimir a todo el ser humano. Así lo dice el apóstol Pedro, que Dios dice que está esperando a que todos los hombres se arrepientan. Pero desgraciadamente no todos los hombres se están arrepintiendo, no todos los hombres entienden, no todos los hombres reciben, no todos los hombres quieren escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que su pecado, amados hermanos, no los deja. ¿Por qué? Porque no tienen interés en acercarse a Dios. Pero cuando hay un ser humano sincero y que quiere acercarse a Dios, ¿qué es lo primero que hace? Yo escuché esta palabra un día en mi vida y yo lo que dije, yo quiero conocer a ese Dios maravilloso, yo quiero el perdón de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo sé, nosotros sabemos, todo el mundo sabe que somos pecadores. Aleluya, bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre. Aleluya. No hay un ser humano en la tierra, dice la Biblia, que no peque. Es lo que dice Eclesiastés. Eso es lo que dice Eclesiastés. No hay un ser humano. Es lo que dice Romanos. No hay un ser humano que no peque. Desde que el niño comienza a tener entendimiento, desde ahí comienza el pecado a florecer en la vida del niño. Desde ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es redimirnos. Hermano, pero nosotros ya fuimos perdonados. Nosotros ya aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, nosotros ya estamos delante de Dios sin pecado. ¿Es verdad? Delante de Dios nosotros ya estamos sin pecado. ¿Por qué? Porque Él mira las cosas que son como si no fueran. Él siempre mira todo a futuro. Él nos está mirando como seres gloriosos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque un día reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque entendemos que la única forma de que nosotros seamos perdonados es a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces Lucas 22:20 dice, mi sangre que por ustedes, por los seres humanos es derramada. Hermanos, cuando uno se pone a pensar cuánto no sufrió Jesucristo, estuvimos hablando en la mañana de eso. Cuánto tuvo que pasar Jesucristo, todo ese calvario, todo ese martirio, todo ese dolor, todo ese sufrimiento que tuvo que pasar el Dios Todopoderoso. ¿Quién entiende eso? Por culpa del pecado que está llevando a la condenación eterna al ser humano.
Cuán grande es el amor de Dios por nosotros, que hizo semejante sacrificio para que usted y yo, para que ustedes no se pierdan, para que ustedes alcancen la gloria que Dios quiere que nosotros alcancemos, la gloria que Él ha preparado para ustedes y para mí. Sí, Señor, aleluya, bendito eres. Yo siempre he dicho, amados hermanos, qué difícil se va a perder un ser humano que entiende esta palabra bendita de Dios. Qué difícilmente se va a perder un ser humano que verdaderamente entiende y reconoce que necesita de su Salvador, que necesita de su Redentor, que necesita de ese Dios maravilloso. No se va a perder. ¿Por qué? Porque grande fue el precio que Dios pagó por la redención de nosotros. Amén. Es muy grande el precio que pagó Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios, amados hermanos, que tanto nos amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas de las veces un pecado que nosotros cometemos inmediatamente nos aísla? Inmediatamente ese pecado lo que provoca en nosotros es que ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos estar con los hermanos, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos orar. ¿Cuántas de las veces no pasa eso en la mente, en el corazón, en la vida de un ser humano? Pasa muchas veces. Pero Dios, que es grande de misericordia, dice su palabra que cada día es una nueva oportunidad para cada uno de nosotros. Cada día es una oportunidad. Cada día las misericordias de Dios se derraman sobre la tierra, sobre los moradores de ellas. ¿Para qué? Para que nosotros no nos autoexcluyamos de la bendición de la vida eterna. Pero muchas veces nosotros nos autoexcluimos. Yo les he dicho muchas de las veces, amados hermanos, ¿saben una cosa? En el libro de Eclesiastés dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. ¿Por qué? Porque no es por obras para que ninguno se gloríe, sino es por la gracia y la bendita misericordia de Dios. Amén. Amén, amén. Bendito es el Señor. Ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos. Ese es el Dios maravilloso que nosotros predicamos. No predicamos religión. La religión te lleva a la condenación, a la perdición eterna. Pero Cristo te lleva a la gloria. Amén. Amén. Aleluya. Efesios capítulo 1, versículo 7, amados hermanos. Aquí en la carta a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, miren lo que les dice. Efesios 1:7. En quien tenemos redención. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas. Amados hermanos, estamos conscientes, lo hemos dicho muchas veces, que como seres humanos, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener luchas, vamos a tener problemas, vamos a tener caídas también. Pero grande es el Señor que también nos va a levantar. Amén. Así es, amén, amén. ¿Por qué? Miren lo que está diciendo Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas. ¿Qué es lo que podemos entender de esta porción, amados hermanos? Es que en las
sangre, en el sacrificio, en el derramamiento de la vida del Señor Jesús en esa cruz del Calvario, nosotros somos redimidos. ¿Redimidos de qué? Redimidos de las garras del diablo, redimidos de las garras de la muerte, redimidos de la condenación eterna. Somos redimidos, somos sacados de ahí. ¿Para qué? Para que Dios en su misericordia y su infinita gracia, Dios nos lleve al lugar que Él ha predispuesto para nosotros, porque escrito está: el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar en el día del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Grande es el precio que Jesús pagó por nuestra redención, por nuestra maldad, por nuestro pecado, para que usted y yo nos perdamos. No nos vamos a perder. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la sangre de Jesucristo, amados hermanos, es la que nos exonera, la que nos lava, la que nos purifica, la que nos santifica. Es la sangre que se derramó en esa cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas, hermanos, de su gloria. Riquezas. ¿Qué simboliza riqueza? Riqueza es plenitud, ¿verdad que sí? Así es. Según las riquezas de su gloria, amados hermanos. ¿Qué quiere decir esta porción? Que Dios es rico en misericordia. Él dice en la Biblia que Él se goza en perdonar. La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente con sinceridad, de todo corazón, dice que hay fiesta en los cielos. ¿Por qué hay fiesta en los cielos? Imagínense ustedes por qué hay fiesta. ¿Por qué en el cielo se hace fiesta cuando un hombre o una mujer se arrepienten y vienen delante de Dios confesando su pecado, reconociendo que somos pecadores? ¿Por qué hay fiesta en los cielos? Sino porque una alma tiene un valor, amados hermanos, indescriptible. Aleluya. Delante del corazón de Dios. Él dice: no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desgraciadamente, millones y millones y millones de seres humanos se pierden cada día. ¿Por qué? Porque no les llegó el Evangelio, porque nunca les interesó las cosas de Dios. Se sumergieron en la religión, se sumergieron en sus pensamientos, se sumergieron en sus deseos y allí perecieron. ¿Qué hay para ellos? Aleluya, bendito Cristo, aleluya. Pero para nosotros, los que tenemos la dicha, los que tenemos la bendición, los que tenemos el honor de escuchar este mensaje bendito de Dios, amados, ¿cómo nos vamos a perder? Sí, Señor. Sí, ¿Cómo Señor, se va a perder gracias, usted? ¿Cómo voy a perder yo? Vámonos a ver una de las cartas del apóstol Juan, capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan, amados hermanos. Gloria a Dios. Capítulo 1 del apóstol Juan. La carta, no es el Evangelio. Primero de Juan 1. Miren lo que dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Aquí está hablando Juan, el apóstol. Juan el apóstol caminó con Jesucristo en todo su ministerio aquí en la tierra. Y él dice, testifica de esta manera: este es el mensaje que oímos de Jesucristo, de Él, y el cual nosotros anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren cómo comienza el apóstol Juan
este versículo 5 al 10. Esto es lo que escuchamos de Jesucristo. Esto es lo que Él nos enseñó, esto es lo que Él nos ministró. Jesucristo, el Dios encarnado. Él vino trayendo luz. Él vino trayendo unidad. Él vino trayendo salvación. Y lo que me llama la atención aquí es, dice, si andamos en luz como Él está en luz. Hermanos, ¿qué simboliza la luz? La luz simboliza santidad, la luz simboliza pureza, la luz simboliza bondad, bienaventuranza. Eso es lo que simboliza la luz, todo lo contrario a la oscuridad. La Biblia dice que el mundo está en tinieblas. Y vosotros sois la luz del mundo, dice en el libro de San Mateo, hablando del Señor Jesucristo. Si el mundo está en tinieblas, entonces, ¿cómo es que el mundo puede caminar bien en medio de un mundo lleno de tinieblas? Yo tengo mucho calor, hermano, no sé si me sobra y le bajas a eso o lo apagas, por favor. Me estoy abrazando aquí, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, en el nombre de Jesús, cuando usted analiza estas palabras de parte del Señor, cuando usted analiza esto, nosotros nos damos cuenta de que nosotros tenemos esperanza. Pero ¿en dónde radica esa esperanza? ¿En dónde se fomenta esa esperanza? En la confesión de nuestro pecado, en el reconocimiento de nuestro pecado, en el reconocimiento de que la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, la sangre bendita del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos limpia de todo pecado. Pero algo más dice, tenemos comunión unos con otros. Para que la sangre de Jesucristo tenga efecto en nosotros, tiene que haber comunión unos con otros. ¿Por qué no hay comunión entonces? ¿Por qué hay tantas iglesias en pueblos tan pequeños? Hay 1, 2, 3 iglesias en pueblos pequeñitos. ¿Por qué razón? ¿Por qué no es una sola iglesia como otras más? ¿Por qué tiene que haber una iglesita aquí y otra iglesita allá y otra iglesita acá? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Aquí dice, pero si andamos en luz, el versículo 7, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero ¿por qué no hay comunión muchas de las veces? ¿Por qué un ministerio está enojado con otro ministerio? ¿Saben por qué? Porque están apartados de la palabra de Dios, se han apartado de la buscan, dice la Biblia, su propio bien, su propia conveniencia. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con un pastor, un predicador que está predicando para su conveniencia, que se está saliendo de la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a estar en comunión con ese tipo de personas? Yo no puedo estar en comunión con ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia me demanda santidad, la Biblia me demanda amor, la Biblia me demanda pureza, la Biblia me demanda obediencia, la Biblia me demanda sujeción a la palabra de Dios, no al hombre, a la palabra de Dios. Sí, Señor, aleluya. Por eso es que hay muchas iglesias, por eso es que se llaman cristianos, se llaman pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos, de cualquier forma como se llamen. Por eso, ¿por qué? Porque se interponen, amados hermanos, voluntades humanas, se interponen actitudes humanas, beneficios humanos, alejándose de la palabra de Dios. Jesucristo dijo, dadle gracia a lo que de gracia habéis recibido. Pero no se está haciendo así. ¿Por qué? Porque se ha estado comercializando tanto el Evangelio. ¿Cómo puedo tener comunión con ese tipo de gente? Yo no puedo tener comunión con esa gente. Si un predicador, si una iglesia está fuera de la voluntad de Dios, yo no voy a tener comunión con él. Pero si una iglesia está bajo la voluntad de Dios, con mucho gusto. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo, sí, somos una familia en Cristo. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Y es así como la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Está hablando el apóstol Juan. No está hablando cualquier hombre. Él mismo se está autoinmiscuyendo como un pecador.
Mas sin embargo, Juan estuvo bajo la voluntad de Dios, porque dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que Juan miró la gloria de Dios, Juan conoció el cielo, Juan le revelaron el Apocalipsis, el presente, el pasado y el futuro, se lo revelaron a Juan, él lo miró, no le contaron, él miró. ¿Quién era Juan? Mas sin embargo, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, entonces, si tenemos pecado, estamos alejados de la voluntad de Dios. Si hacemos el pecado por voluntad propia, pero como nosotros tenemos el pecado en nuestra carne, entonces no es bajo nuestra voluntad, ¿verdad? Por eso viene Pablo y dice, desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero bendito sea Dios que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice el versículo 7. Amén. Amados hermanos, Dios es bueno y Dios lo único que quiere, como lo he dicho tantas veces, es el bien de la humanidad. Es el bien tuyo, hermano, hermana, es el bien tuyo, amigo, amiga. Es lo que quiere Dios, Él no quiere hacerte daño. Mucha gente dice que lo que Dios quiere es tener un montón de títeres. Que lo que Dios quiere es, hermano, los enemigos de Dios dicen que lo que Dios quiere es jugar con la humanidad, tontos, ignorantes, torpes. Lo que Dios quiere es salvarnos, lo que Dios quiere es hacernos bien. La palabra de Dios nos dice que lo único que Dios quiere es hacernos bien, bendecirnos, llenarnos de su bendición, llenarnos de su presencia, llenarnos de su poder, amados hermanos. Es lo que Dios quiere. Pero muchas de las veces el hombre no entiende eso. Y como no entiende eso, ¿cómo van a entender a Dios? Es imposible que Dios pueda glorificarse en medio de ese tipo de gente. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Dios lo que quiere es salvar a la humanidad. San Juan capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ellos. ¿Qué caso tendría que Cristo haya venido al mundo, que Dios haya venido al mundo, que haya sufrido tanto, si al fin y al cabo el mundo se va a condenar? ¿Cuál es el caso entonces? ¿Cuál es la razón? La razón es que no es así, sino que Dios quiere nuevamente que el mundo sea salvo. Por eso, amados, ¿de qué sirve que cada Semana Santa el mundo entero hacen tanto alboroto? Si continúan su vida pecaminosa, si continúan su vida en pecado y en maldad, ¿de qué sirve, amados hermanos? Si continúan en sus pecados, la palabra de Dios dice claramente que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Hay que apartarse porque Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Entonces, si queremos ser salvos, tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es ahí donde se derrama la misericordia, es ahí donde Dios tiene comunión con nosotros y ya no queremos pecar más. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra de Dios que ninguna cosa pecaminosa, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que están viviendo en santidad, que escrito está, sed santo porque yo soy santo y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo viene esa santidad? Viene a través de la sangre bendita de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia, nos lava, nos purifica de todo pecado. Amén, amén. Gracias, bendito. La santidad, amados hermanos, se encuentra donde no hay pecado. Allí es donde está la santidad de Dios, amados hermanos. Por eso es que estoy leyendo esta porción bíblica. ¿Para qué? Para que cuando nosotros conscientemente, amados hermanos, nos veamos tentados
a pecar contra Dios, nos detengamos, porque el mismo Espíritu que mora en nosotros, amados hermanos, Él nos va a detener en ese momento. Pero cuántas de las veces nosotros actuamos con necedad y nos vamos sobre el pecado. Que no pase eso en su vida, que no pase eso en mi vida. ¿Por qué razón? Porque eso nos aleja de Dios. Amén. Amén. Tenemos que cuidarnos, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 12. Aleluya. Sí, Señor. Amén. La palabra de Dios dice que en Jesucristo somos más que vencedores. Pero miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo. Está hablando Juan, el apóstol Juan. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mira lo que dice Juan: oí una gran voz. ¿En dónde estaba él? Él no oyó la voz en la tierra, él oyó la voz en el cielo, ¿verdad? Oí una gran voz en el cielo. Entonces, él estaba en el cielo, él no estaba en la tierra. Pero miren lo que acabamos de leer anteriormente, la primera carta de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, ¿cómo es que él entonces, siendo un pecador, entró en el cielo? ¿Cómo entró en el cielo? Porque él entró en el cielo, me imagino que en el Espíritu fue llevado al cielo, y como el Espíritu, amados hermanos, es limpiado por la sangre bendita de Jesucristo. El alma es lo que limpia la sangre de Jesucristo, no solamente el cuerpo, sino el alma, sobre todas las cosas. El espíritu del hombre que está contaminado y que está muerto es el que le da vida, la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo. Entonces viene aquí el 12 del libro de Apocalipsis, dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. O sea que todavía hay un fiscal en el cielo. Hay un fiscal que está hablando de usted y de mí. Pero viene ese día cuando Él va a ser lanzado del cielo. Viene el día cuando Él va a ser lanzado de aquel lugar donde está acusando a los hermanos de día y de noche. Pero algo más, el versículo 11 dice: y ellos le han ¿qué? Vencido. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos, ¿a quién vencieron ellos? ¿A quién vencimos nosotros? ¿A quién va a vencer usted? Está hablando del acusador, ¿verdad que sí? Ellos le han vencido a través de la sangre bendita del Cordero de Dios y de la palabra, del testimonio de ellos. Pero algo más, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amados hermanos, la palabra de Dios dice claramente: el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesucristo, la hallará, mas el que la preserve, la perderá. Ahora la pregunta es: ¿qué vida la que usted perdió? ¿Qué vida la que nosotros perdimos ya? Esa vida que nosotros perdimos es la vida pasada. La vida que se complacía en el mal, la vida que se satisfacía en el pecado, la vida que nos alejaba de la presencia de Dios. Si ya nos alejamos de esa vida, entonces quiere decir que ahí se cumple la palabra escrita
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la vida nueva comienza cuando usted y yo nos alejamos de aquello que antes nos complacía y que sabíamos que estaba mal delante de Dios y delante de la sociedad, delante de nuestro esposo, de nuestra esposa, delante de nuestra familia, ¿verdad? Al ya no tener ese tipo de vida, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Por eso viene el versículo 11 y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, no es por sus obras, no es por mis obras, no es por lo bueno que yo soy, por lo bueno que es usted. Es porque la gracia bendita, redentora de Dios se derramó, amados hermanos, a través de la sangre bendita de Jesucristo, para salvarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para llevarnos a la gloria, para llevarnos al cielo. Amén. Amén. Así es que no es la religión. No es la religión, no son tus obras, no son mis obras, no son mis actos, es nada más y nada menos que la sangre bendita de Jesucristo, su Hijo, amados hermanos, que nos limpia de todo pecado, que nos purifica, que nos santifica, que nos hace delante de Dios ser santos, perfectos, puros. Es ahí, a través de la sangre bendita de Jesucristo. Por eso les dije desde un principio, amados hermanos, sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Es lo que dice la palabra de Dios. Si no hay un derramamiento de sangre, usted puede hacer buenas obras, podemos hacer buenas obras, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, esas obras no sirven de nada. Dice la Biblia que tus obras y mis obras, lo mejor que hayas hecho sin Cristo delante de Dios, son como trapos de inmundicia, inmundos, sucios, puercos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si lo hacemos con Cristo, entonces son joyas delante de Dios. ¿Por qué? Porque es cuando Dios comienza a mirar nuestras acciones, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, y es cuando las obras se empiezan a contar. Así lo dice el apóstol Santiago. Así es, aleluya. Pero nunca vamos a alcanzar la gloria, nunca la van a alcanzar a través de sus acciones, a través de sus hechos. No, la única forma como usted y yo podamos ser redimidos, la única forma como usted y yo podamos llegar al cielo, podamos llegar delante de la presencia de Dios, es única y sencillamente a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Así es que cuando pequemos, hermanos, si alguna vez nos equivocamos, bendito eres, aleluya, aleluya. no nos autoexcluyamos. Hermano, amigo, amiga. Quizás tú dirás, bueno, esto suena simple y sencillo. Claro, es todo lo que tenemos que hacer. Si confesamos nuestros pecados, acabamos de leerlo, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tiene que ser una confesión sincera. Hermano, pero yo no voy a ninguna iglesia. Yo no tengo ninguna iglesia cerca de mí. No te preocupes. Pídele a Dios que te muestre una. Y si la encuentras, vete a esa iglesia. Vete. ¿Por qué? Porque ahí es donde dice la Biblia, Jehová derrama bendición y vida eterna. Ahí, en la reunión de los santos, donde vas a escuchar palabra. Pero si no tienes un lugar por ahí donde puedas ir, si por alguna razón tú no puedes asistir a ninguna iglesia, solamente cuida tu alma, cuídate de obedecer la palabra de Dios, de vivir delante de Dios, de una manera respetuosa delante de Él, obediente delante de Él. Y eso es lo que te va a llevar a la gloria igual que a nosotros. Así es que, amados hermanos, en el nombre de Jesús, yo los invito a que reflexionemos, a que siempre tengamos en cuenta o en la mente esto. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue muy grande para que usted y yo nos perdamos. Nosotros, por ahí decía una presentadora de televisión, para atrás ni para agarrar impulso. Jesucristo lo dice de otra manera, el que mira atrás no es digno de mí. Nosotros lo que único que tenemos que hacer es llueva, truene, nosotros adelante
adelante y adelante. Sí, Señor. Amén. Porque nuestra redención, dice la palabra de Dios, está más cerca. Así lo dice el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Vuestra redención está más cerca de cuando creísteis. Ahí está donde está la redención de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana. Bendiciones para todos ustedes, amados hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor por siempre. Así como nuestro hermano Daniel, como nuestro pastor nos ha exhortado el día de hoy, en el último minuto, lo que él dijo: si tú no tienes donde congregarte, Dios es bueno, ahí donde estás, solamente sigue sintonizándote por medio de la red social, y si no tienes donde congregarte, sigue recibiendo este mensaje de cada domingo. Sacamos al aire: Dios es bueno, y ahí donde estás, Dios va a tener misericordia de ti. Solo tienes que ser sincero, confesar tu pecado y apartarte de él para alcanzar misericordia, porque no tiene sentido que lo confieses, te arrepientas y lo vuelvas a hacer nuevamente. Aleluya. Pero nuestro Dios es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor por el consejo de su palabra. El día de hoy vamos a retirarnos de este lugar. Si Dios nos da vida, nos da la oportunidad, y Él no ha venido por su iglesia, la semana entrante estaremos nuevamente, con el favor de Él, pasando este servicio por medio de las redes, y nosotros en este edificio presentándonos nuevamente. Aleluya. Vamos a despedirnos en el nombre del Señor, dándole gracias por su palabra y pidiéndole por esta nueva semana que da inicio. Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre nuestro, que estás en los cielos nuevamente. Estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por el consejo de tu santa y bendita palabra que ha sido expuesta el día de hoy por tu siervo, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra bendita. Gracias por esas promesas que has dejado escritas en ese libro santo, Señor, que de ellas nosotros estamos agarrados, Padre. Gracias, Señor bendito, por todos nuestros hermanos que pudieron ver recibido este mensaje por medio de las redes sociales. Derrama una bendición especial en cada vida que se hizo presente el día de hoy, Señor, en las redes sociales y en este lugar, Padre. Nos vamos a retirar de este lugar dándote gracias por todo, Señor, que has hecho en nuestras vidas. Aleluya. Llévanos con felicidad a nuestro hogar. Sigue bendiciendo a tu siervo, Señor. Sigue derramando bendición sobre su vida para que él pueda seguir exponiendo el consejo de tu palabra, Señor. Y que no haya, Señor, como hasta el día de hoy, intereses personales en él, Señor. Aleluya. Bendito eres, Padre. Esta semana que inicia, guárdanos, por favor, en santidad. Santidad significa apartados del pecado. Aleluya. Guárdanos de todo ataque del enemigo, Señor bendito. Guárdanos de toda peste que invade este mundo entero, Señor. Tanto virus, tanta enfermedad que hay alrededor del mundo, Señor. Pero nosotros estamos confiando en ti, Señor bendito. Cúbrenos con tus alas como la gallina a sus polluelos, Padre. Que esas enfermedades, esos virus no nos alcancen, Padre. Fortalece nuestra fe, Señor, para poder continuar en el camino, Señor, porque queremos llegar a nuestra meta, y esa meta eres tú, Cristo Jesús. Aleluya. Bendito eres, Señor. Guárdanos, por favor, en el camino. Llévanos con felicidad. Llévanos con tu paz, Padre mío, a nuestros hogares. Si tu voluntad es, estaremos nuevamente en este lugar alabándote, bendiciéndote y dándote gracias por todo tu amor y toda tu misericordia que derramas día a día en tu pueblo, en tus hijos, Padre. Gracias en el bendito nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Aleluya. Bendito eres por siempre. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tuvimos. Dios les bendiga. Dios les guarde. Si Dios nos da licencia, el domingo entrante estaremos nuevamente en este lugar
para escuchar lo que el Señor tenga preparado para cada uno de todos los que estamos aquí y de ustedes que están en las redes sociales. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aleluya. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Gloria a Dios. Bendiciones.